Ok, chicos, vayan grabándome su nombre, por favor, completo en el chat para posteriormente anotarlos ya a la lista. Ya estoy grabando la sesión, entonces la próxima voy a bajar la lista para agregarle su nombre por ahí para verificar que ya estén todos. Nada más esperamos un minutito más y iniciamos. Un minutito más solamente, por favor. Pues bueno, chicos, bienvenidos. Déjenme iniciar mi video. Ok, pues bueno, bienvenidos. Gracias por estar puntuales a la clase. Lenguaje de programación 1. ¿Alguien de ustedes tiene alguna duda sobre dónde va a encontrar las evidencias, la ponderación y las puntuaciones que vamos a estar llevando? No, hija. Muchas gracias, Eric. Perfecto. Pues bueno, vamos a iniciar continuando con el tema sobre lenguaje de programación, el libro que por ahí ya les había proporcionado sobre conceptos básicos de programación. Pues bueno, antes de continuar y enfocarnos directamente lleno a lo que es lenguaje de programación, vamos a hablar un poquito de lo que es qué es un lenguaje de programación. Por ahí había algunos conceptos básicos que nos habla el libro, que es un software y cuáles son los tipos de software que existen. Para que yo pueda desarrollar o para que pueda empezar a conocer un lenguaje de programación, pues obviamente un lenguaje de programación es un software, pues un software también asimismo desarrollado con un lenguaje de programación. ¿Y qué es un lenguaje de programación? Pues es un conjunto de técnicas, de estructuras, de sentencias, de comandos que te van a ayudar a qué? Pues obviamente a realizar una consulta, una estructura para llegar a solucionar problemas y pues obviamente desarrollar software. En este caso el software, pues bueno, el software por ahí está basado o está realizado o está diseñado para ser ejecutado y realizar ciertas actividades en el mejor tiempo posible, obviamente solucionando pues estos requisitos desde conociendo software básico, software libre, software de sistemas, software de programación, que son tres elementos básicos en los que se clasifican, ¿sí? Tenemos software de sistema, software de programación, software de aplicación. ¿Cuál sería el software de sistema? Pues todos aquellos softwares de sistemas como sistemas operativos. ¿Qué tipos de sistemas operativos? Pues sistemas operativos son todos aquellos programas o software que hacen que se ejecuten todos los elementos tanto físicos como lógicos. Como por ejemplo, nuestro equipo de cómputo, si tenemos un equipo de cómputo que esté trabajando mediante un sistema operativo Windows, pues Windows es un sistema operativo. El sistema es aquel que administra pues todo aquel software que está instalado dentro de ese equipo y asimismo también administra la conexión de todos los dispositivos lógicos, por así decirlo, tarjetas, memorias que están integrados todos los circuitos físicamente. Entonces, ¿qué otro tipo de software de sistemas hay? ¿Alguien de ustedes me puede mencionar qué otro tipo de software de sistemas conoce, además de Windows?
Linux. Linux es correcto, que en este caso hay otra versión en Ubuntu, ¿sí? Que normalmente utilizan pues no los hackers, sino aquellas personas de seguridad informática donde utilizan este tipo de sistemas operativos para hacer mejor la estructura de su programación. Pero además hay empresas que están basando sus sistemas en Linux, por ejemplo, también hay, si ustedes están trabajando en lo que es la industria o la producción, hay sistemas como los PCLs o PLCs, que en este caso son manipulados o son diseñados también por un software. ¿Qué tipo de software sería? Pues aquí ya sería una aplicación. Pero hablando en cuanto a software de sistemas, además de Linux o de Unix o de Ubuntu, también existe Windows. Windows pues tiene sus versiones, por ejemplo Linux, su versión es Ubuntu o Unix. Windows, su versión es Windows, desde que empezó a desarrollar este tipo de aplicaciones, pues ya tenemos varias evoluciones como el Windows 7, que ya pues ya ahorita ya no, ya está obsoleto, el Windows 8, Windows Vista, y hoy en día pues el Windows 10, que es el que normalmente pues es el que está operando en el mercado. Si te compras un equipo de cómputo, pues ya trae lo que es este sistema o software de sistema. ¿Qué otro sistema operativo? Pues el que nosotros tenemos en nuestros equipos celulares, que es el Android. Anteriormente también los equipos celulares utilizaban un software de sistema que era de Windows, el Windows Phone, pero pues desafortunadamente no funcionó por compatibilidades del sistema. ¿Quiero compartir pantalla? Bueno, ahorita. Ok, esos enfocados al tipo de software de sistemas. ¿Y quiénes los hacen? Pues bueno, también se diseñan o los hace un lenguaje de programación. ¿Existe software de programación? Pues sí existe software de programación. ¿Cómo qué tipo de software de programación existe? Software de programación, déjenme les comparto la pantallita donde vamos a ver los tipos de software por ahí que tenemos. Denme un minuto, por favor, para buscar aquí la página. Ok. ¿Sí observan mi pantalla? Sí. Okay. Sí. Si nosotros ingresamos a esta página que se llama IndexDOB, vamos a encontrar los tipos de software de programación que hoy en día son los que más competitividad tienen en el mercado, y obviamente no nada más por ser por la mercadotecnia, sino porque son funcionales. Aquí tenemos lenguajes de programación, sí, entre ellos o entre los 10 principales lenguajes de programación está el R, SQL, PHP, JavaScript, Visual Basic, C#, C++, Python, Java y C. Entonces, nosotros, ¿cuál es el que vamos a ver posteriormente? Parte ya casi al finalizar este tetra, el de C#, ¿sí? Porque necesitamos primero conocer los conceptos básicos para llegar a este lenguaje de programación, ¿ok? C#, y posteriormente el lenguaje de programación 2, pues ya inician con C# directamente para empezar a estructurar códigos de programación. Porque dentro de esta tabla o dentro de esta página nosotros encontramos varios tipos de lenguajes de programación. Son enfocados, o para qué me sirven estos lenguajes de programación? Pues para desarrollar software, para desarrollar aplicaciones. Ejemplo, las aplicaciones que nosotros tenemos en nuestro celular, las aplicaciones que bajamos están realizadas con Java, con JavaScript, algunas con C#, algunas con Android directamente, las aplicaciones, pero para programarlas, las programan con Android, pero luego las tienes que relacionar con JavaScript. Acá está JavaScript para ser publicadas en una plataforma web. Si yo programo en Java, quiere decir que yo estoy programando aplicaciones, pero que solamente van a trabajar aplicaciones locales. Si yo programo con JavaScript, es porque yo voy a realizar páginas web, aplicaciones que voy a publicar en la web. Ejemplo, cuando no sé si ustedes en algún momento realizaron alguna declaración, que últimamente se realizó una declaración electrónica del SAT.
y si tú querías generar tu firma electrónica, que te decía que lo podías hacer en línea, pero tenía que descargar Java. ¿Por qué? Porque ese software que fue desarrollado, pues fue publicado, pero para que realmente tuvieras compatibilidad tenías que tener la versión más reciente, en este caso de JavaScript. Entonces, todos estos lenguajes o conjunto de lenguajes de programación, pues obviamente te van a servir. Por ejemplo, aquí está el de SQL para PLCs, ¿sí? Que son los que tú realizas o normalmente no sé si los conocen para manejar tan solo u operar una línea de producción, pues tú puedes programar ya sea un brazo robótico para que esa producción pues, sea más rápido o en su caso si es mucho más pesada, pues bueno, programa los famosos PLCs que está diseñado en base a SQL, MATLAB para operaciones matemáticas, científicas, que también se utilizan pues más que nada en escuelas, en plataformas de investigación. También tenemos SQL, pues base de datos, que también si yo programo en PLCs, necesito tener una base de datos administrada. ¿Por quién? Pues este lenguaje de programación junto con SQL. SQL son bases de datos. Ejemplo, ustedes que se acaban de inscribir a Universidad Pedro de Gante, que tenemos más de 4,000, 5,000 alumnos, que tenemos que tener un control de sus datos, ya sea desde nombre hasta dirección, teléfono, los tenemos que almacenar. ¿En dónde? Pues en una base de datos. Y la tenemos que programar ¿en dónde? Pues en SQL. Páginas web como JavaScript, Visual Basic, C Sharp. C Sharp trabaja en un entorno local y un entorno .NET. El decir que es un entorno .NET quiere decir que lo voy a publicar en la web. Es como Java y JavaScript. Por ejemplo, Java, yo programo localmente, hacer un programa local, pero si ya lo quiero exportar o quiero que esté en la red o en la nube, tengo que crear un enlace con JavaScript. Así lo mismo pasa con C Sharp. Si yo quiero crear un programa, pero que normalmente lo voy a ocupar también en una plataforma web, pues bueno, tengo que utilizar una versión que es .NET, que en este caso, pues bueno, ya estaremos hablando de esa estructura. Eso es en cuanto al tipo de lenguaje de software de programación. ¿Alguna duda sobre ese tipo de software o alguien tiene alguna inquietud sobre algún tipo de software de programación? No, Inge, ninguna. No, no, profe. Ok, muchas gracias. Pues bueno, y finalmente los softwares de aplicación, pues son todas aquellas aplicaciones que están diseñadas para realizar alguna acción, ya sea en algún celular, tableta. Normalmente quienes programan ese tipo de aplicaciones, pues lenguajes de programación como Android, como el que les comentaba, C Sharp, .NET, que también van dentro de ese tipo de estructuras. O también son los softwares que utilizamos, por ejemplo, en la medicina, ¿sí? Si en la medicina un doctor quiere operar, hoy en día ya puede operar con un robot o un brazo robótico, pero pues ese robot tiene que estar manipulado mediante software. ¿Y qué tipo de software sería? Pues el software de aplicación. También lo encontramos en contabilidad, en el área de contabilidad, como el COIN, como programas de contabilidad que te ayudan a pues, hacer operaciones mucho más por ahí estrictas, que en este caso pues encontramos dentro de ese ámbito. Aquí, ¿alguna duda con respecto a los tipos de software? Que lo más probable es que venga en su examen. Menciona los 3 tipos de software más usados, de sistema, de programación y de aplicación. ¿Dónde están? Esa información está en su libro, ¿ok? Por aquí hablando de software y sistemas, pues lo que ya les platiqué, sistemas operativos o los controladores, los software de programación, compiladores, intérpretes, depuradores y editores. Ojo, aquí en Inge, su... perdón, esa información es la que va a venir, o bueno, lo que va a venir en el examen está en el libro. Así es. De hecho, el temario, no sé si ya se lo subí, no recuerdo. ¿Me recuerdan ustedes si ya vieron el temario por ahí? El temario está basado en este libro, que ya por ahí, si no se los he subido, lo subo el fin de semana para que ustedes vean los temas. Pero de hecho, los temas con los que empezamos es hablar de software, que es un lenguaje de programación, de sistemas. Y, por ejemplo, cuando yo les diga, esta es pregunta de examen, es porque casi estoy segura que va a venir en el examen. Ojo, cuando nosotros, como les comentaba anteriormente, no les voy a dar una guía como tal, su guía va a ser el libro. Obviamente no quiere decir que te vas a aprender el libro totalmente. Al final, ya acercándose el examen, les voy a dar una retroalimentación de una clase específicamente de los puntos que van a venir en el examen.
Y ya pues los puntos los buscamos en el libro. ¿Es correcto? Ok. Ok. Ok, hablando de software de programación, que es donde nos vamos a enfocar nosotros, porque pues nuestro tema o nuestra clase es de lenguaje de programación, hay puntos que debo de conocer: qué es un compilador, qué es un intérprete, qué es un depurador y qué es un editor de texto, ¿ok? El software de programación que yo voy a realizar o voy a utilizar durante este curso, además de ayudar a sacar código, se llama Raptor. Raptor es un pequeño software que en este caso entra dentro de un editor de texto. ¿A qué te va a ayudar ese editor de texto? A que tú puedas generar código. ¿Qué tipo de código? Supongamos que yo te voy a decir, necesito una suma de 2 números. Ok, pero para sumar 2 números, ¿qué necesito? Varios elementos, los números y la operación, ¿ok? Como la clase anterior que veíamos por ahí, la lista del mercado que te pedía tu mamá, o el ejemplo que les puse que del 2 más 2 te daba un resultado. Entonces, necesito identificar por ahí esa suma de 2 números, pero para yo sacar o convertirlo a un lenguaje de programación, recuerden que te decía que para yo programar necesito analizar, luego necesito resolver y al final necesito programar. Entonces, el que me va a ayudar a realizar un código, pues va a ser el editor de texto, que vamos a estar trabajando sobre Raptor. Raptor el que me va a ayudar a realizar diagramas de flujo para sacar pseudocódigo y después de ahí convertirlo o apoyarme con un software de programación. ¿Qué tipo de software? Como les mencionaba, C#, que es el que vamos a estar viendo al final casi del curso. ¿Por qué al final? Porque no los puedo poner a programar si ustedes no conocen qué es un tipo de dato, no conocen qué es un editor, qué es un compilador, porque todos esos llegan a la estructura de C#. Porque ya en C#, cuando ya estés programando en C#, ¿qué es lo que haces? Pues que al final ya lo único que vas a tienes que saber cómo declarar una variable, quién es tu variable, quién es tu intérprete, quién es tu expresión, para ya enfocarnos directamente a la codificación. Entonces, por lo pronto, pues vamos a ver las bases, que es lenguaje de programación 1, lo que nos va a ayudar a nosotros a analizar para posteriormente programar. ¿Alguna duda sobre este tema? No. No. No dije, siga. Gracias. Bueno, pues ya hablábamos sobre software de aplicaciones, pues van a ser qué tipos: videojuegos, apps en sistemas educativos, empresariales, etc. Ahora sí, vamos a entrar de lleno. ¿Qué es un algoritmo? ¿Ok? Punto importante de la programación es el algoritmo. La programación nace de un análisis y para yo hacer un análisis debo de saber cómo se hace un algoritmo. Dice que un algoritmo es un conjunto de pasos o instrucciones con un orden y una terminación que conduce a la solución de un problema determinado. Ok. Comparando a una analogía, supongamos que va a haber un partido de Rayados. Ok. Partido de Rayados, ¿cuándo? El día sábado. Sábado 16. Ok. Yo necesito hacer un algoritmo para yo ir al partido de Rayados el sábado 16. ¿Sí ven mi blog de notas? Sí, que sí. Ok. ¿Qué es un algoritmo? Decía, un conjunto de pasos o de instrucciones. Antes de irnos a estructurar el algoritmo del partido de Rayados, poniéndolos como una analogía, supongamos que ustedes también son cocineros, son chefs. Y bueno, no chefs, porque los chefs ya se saben las recetas, que son cocineros. En su casa le ayudan a cocinar a su novia, a su esposa o a su mamá, etcétera. Pero ustedes no saben cocinar, van a realizar un pastel. Les pidieron hacer un pastel. ¿Qué haces? Pues buscas en YouTube una receta de un pastel. ¿Y qué es lo que te da YouTube? O Google, una receta donde vienen instrucciones y esas instrucciones pues tienen un procedimiento. Entonces, esa receta es un algoritmo para llegar a tu producto final. ¿Cuál sería tu producto final?
El El pastel ya hecho. pastel. Exacto, el pastel. Entonces, el algoritmo es el conjunto de pasos que me van a llevar a hacer ese pastel. Ejemplo, ¿qué necesito yo para hacer un pastel? Harina, leche, huevo, no sé, aceite, un horno, que tenga gas. Entonces, todos esos elementos que me van a ayudar al final para realizar ese elemento, ese producto. Ahora, viendo el partido de Rayados, voy a hacer un algoritmo para yo estar en el partido de Rayados. ¿Qué necesito yo? Ayúdenme a hacer el algoritmo. ¿Qué necesito yo para ir al partido de Rayados? Saber la hora en la que es el partido, Saber la hora. ¿Qué más? el Tomar el lugar, camión. La ruta. ¿Qué más? el lugar. Lugar, ya. ruta, Ponerse la camisa. ponérsela. Si no hay camisa, no empieza el partido. Y pues saber el costo, ¿no? Los boletos. Exacto. Punto importante. Los boletos. ¿Qué más? La ruta del camino. Ruta. Boletos. ¿Qué más? Costos. Costos. ¿Qué más? Costos. Dice aquí. Necesita Bebidas. dinero. Bebidas, dinero. Si no hay dinero, pues no salimos. ¿Por cómo se van en taxi? No sé, el amigo. Necesitan que se acompañen porque solo La necesitan cerveza. la cerveza. ¿Cómo se llamaría? Como si fuera taxi o camión, ¿cómo se le llamaría? Uber, Didi. No, método de, no sé, Transporte. 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 Sí. Sí, transporte. Ok. Entonces, ahí ustedes ya empezaron a desarrollar su algoritmo. O sea, ya me dijeron ustedes que necesitan todo eso para llegar al partido de Rayados. Pero ustedes, algunos, no van a necesitar todos estos elementos. Van a decir, yo con que tenga dinero, los boletos, no necesito bebidas, no necesito amigos, no necesito cerveza. Puedo con una ruta, me voy en una ecovía, en un autobús, etcétera. Entonces, de esta lista, tú empiezas a analizar, y entonces eso es el algoritmo, la serie de pasos que tú vas a seguir para llegar a dónde, al estadio de fútbol, a ver el partido. ¿De quién? Pues el partido de Rayados, ¿ok? Ojo, por eso dicen que cada cabeza es un mundo y cada programador analiza diferente. ¿Por qué? Porque cuando a alguien le piden desarrollar un código o analizar un sistema y desarrollarlo mediante un lenguaje de programación, primero tienen que hacer su análisis para llegar unos utilizan un camino más corto, otros utilizan un camino más largo. Ejemplo aquí, unos pueden utilizar un taxi para llegar más rápido, otros pueden utilizar, no sé, un Uber, otros, pero van a llegar siempre al mismo punto. Entonces, por eso, cuando yo les voy a encargar ejercicios de Raptor, les voy a enseñar uno, ahorita déjenme lo abro para que sepan, tengan la idea de qué les estoy hablando, lo que vamos a llegar a hacer. Busco. Ya lo tengo. Ok, aquí les enseño. Vamos a hacer el de suma de dos números. Vamos a ver si funciona. Ok, supongamos, ya hice lo que es el algoritmo de la lista para llegar yo a un estadio. ¿Sí observan mi pantalla? Sí. Sí, sí, se ve. Este Sí, es un que sí. programa, este es un software, perdón, que te va a ayudar a realizar este es un diagrama de flujo, pero para yo realizar este diagrama de flujo yo necesito un algoritmo. Aquí este es un diagrama de flujo en Raptor que se llama suma de dos números. Me va a sumar dos números, yo lo voy a empezar a correr y ahí me va a pedir el primer número, le voy a poner 2, luego le voy a pedir el segundo número, otro 2 y luego le voy a pedir
Bueno, aquí ya me va el resultado y acá me dice que el resultado es 4. Aquí ya me sumó los dos números. Pero antes yo tuve que, aquí hay declaradas variables, aquí hay una operación, aquí hay una salida de datos y aquí termina. Entonces un diagrama de flujo siempre tiene un inicio y siempre tiene un fin. Pero para Se yo... movió la pantalla. ¿Se movió la pantalla? Sí, ya no se ve bien el cuadro. Sí, que se ve bien. Ok, ¿sí se ve bien? Sí. Sí, se ve bien. Ok, perfecto. Entonces, para yo llegar a realizar este tipo, esto es lo que vamos a llegar a hacer. Cuando yo te diga, necesito un diagrama de flujo en Raptor de suma de dos números, esto es lo que tú vas a llegar a hacer. Pero muchos de ustedes, dependiendo su algoritmo, aquí le van a poner menos símbolos de estos o más símbolos o solamente van a utilizar el input y ahí mismo van a declarar la instrucción. ¿Por qué? Porque su análisis va a ser diferente. Por eso los programadores siempre piensan de manera diferente. Cada persona pensamos de manera diferente y siempre analizamos de manera diferente. Cuando yo hago un programa, no quiere decir que hay programas que estén bien o que estén mal, porque probablemente yo tomé el camino más largo, simple y sencillamente porque mi estructura o mi análisis fue diferente al enfoque que tú le diste. Por eso cuando un programador se va y falla el sistema, luego nadie sabe moverle. ¿Por qué? Porque dicen, pues es que si le muevo aquí, se desconfigura otro, porque necesito saber el análisis o el enfoque que le dio el programador. Entonces, las empresas que hacen, por eso no nada más tienen un programador, tienen varios que están codificando y saben la estructura del programa. Entonces, este tipo de estructuras son los que vamos a llegar a realizar mediante ¿qué? Pues una serie de pasos. Por ejemplo, esta, que es una suma de dos números, ¿cuál sería mi algoritmo para la suma de dos números? ¿Una fórmula? ¿Una qué, perdón? ¿Una fórmula? Una fórmula. ¿Qué tipo de fórmula? No, una suma, no sé. Serían 3 pasos, ¿no, Inge? Ok, aquí hay dos cosas. Si yo te pido suma de dos números, ojo, el algoritmo sería, si yo me sé la fórmula, ¿cuál es la fórmula? Un valor X más otro valor X que te va a dar un resultado. Y el valor va a ser igual a Y, supongamos. ¿Sí? Aquí estoy haciendo una operación matemática que esto yo conozco que matemáticamente esto me va a sumar dos números. Ok, si yo te digo suma de dos números, ¿qué necesito? ¿El valor de quién? De X. ¿Y qué más necesito? El valor de De la otra X. la otra X. O sea, aquí en este caso sería X1 y acá sería X2, supongamos. Entonces necesito el valor de X1 y necesito el valor de X2. ¿Ok? El valor de Y no, porque aquí me va a dar. Pero también necesito saber cuál, el símbolo, el signo que yo voy a utilizar. En este caso, ¿cuál es mi signo? Pues el más. Más. Entonces, aquí mi algoritmo fue este. Necesito el valor 1, el valor 2, el signo, pero también necesito que realice la operación, porque una cosa es que yo tenga los datos, pero otra es que me vaya a realizar la operación. Entonces, este es mi algoritmo, suma de dos números. Si yo te hubiese dicho, necesito un algoritmo de esta operación, ¿es lo mismo? Ay, perdón. ¿Es lo mismo? Sí. ¿Seguros? No. ¿Qué necesito aquí? ¿Cuál sería mi algoritmo para esta operación? ¿Cómo que qué necesito? ¿Y qué necesito yo? Si yo les digo en su examen, denme el algoritmo de esto, ¿qué me vas a decir? ¿El valor de cada número? El valor ya lo tengo. Lo único que necesito es comprobar el resultado. Aquí fue otro análisis diferente. Sí, porque aquí, ¿quién me está asegurando que sea 4? Profe, pues es que está haciendo una suma, sí, pero eso lo sé yo, pero la computadora no lo sabe. Acuérdate que la computadora, para ella, esto no significa nada, entonces lo tengo que convertir a un sistema binario. Pero bueno, entonces, aquí, si yo le digo, súmame dos números, aquí, por ejemplo, me está sumando dos números, pero el programa no sabe qué números me va a sumar. Aquí él me los está pidiendo.
Si te das cuenta, aquí me dice yo puedo agregar cualquier número o cualquier valor. Ay, perdón, no sé si se ve Raptor. No, Inge, no sé. Allá. Por ejemplo, ahí yo le estoy dando yo los valores, él me los está pidiendo, pero también puedo hacer un programa donde ya solamente me corra y me muestre el valor que yo le di. Por ejemplo, la operación que hice anteriormente, 2 más 2, y me arroja el resultado, que en este caso pues es 4. Pues bueno, ese tipo de análisis yo sé que tengo que empezar a estructurar. De hecho, las prácticas que vamos a realizar se van a enfocar a esa estructura, a lo que es Raptor. Pero pues como te comento, para eso yo tengo que conocer primero qué es un algoritmo. ¿Ya quedó entendible qué es un algoritmo? Sí. Sí, Ok. conjunto de pasos. Conjunto de pasos o instrucciones para que llevan un orden y que al final pues nos van a conducir a un resultado, ¿ok? A una solución de algún problema. Okay. No los voy a confundir hasta ese punto. Posteriormente vamos a hablar del lenguaje de programación. Saber un lenguaje a un programa es de manera diferente. Entonces, les voy a dejar la tarea. Esta va a ser el análisis. Van a leer qué es un lenguaje de programación y qué es un programa. ¿Ok? Y me van a dar su punto de vista. No quiero que lo transcriban. No sé si se dan cuenta, lo único que van a leer es tratar de entenderlo. Y la próxima clase les voy a preguntar al azar para que me empiecen a mencionar de lo que leyeron en este apartado, que es la página 14 y la página 15, qué es un lenguaje de programación y qué es un programa. ¿Correcto? Enterado. Ok, chicos. Estoy enterado. No lo van a subir a la plataforma, va a contar como participación la próxima clase. Ok. Ok. Los Sería que todo. llegaron tarde, nada más dejen su nombre en el chat, por favor, los que no alcanzaron a escuchar, para que pueda posteriormente agregar su asistencia. Inge, Ok, a mí se Le me dije, yo estuvo llegué como a cortando. las... Ay, a mí se me estuvo cortando mucho. Yo creo que era el internet. Ok. Entonces no escuché cuando tomó asistencia. No, ¿va a agregar su nombre en el chat? Ya lo agregué. Ok, yo voy a tomar asistencia ahí en el chat y posteriormente lo voy a bajar. Ya nada Y más. la siguiente clase, ¿qué es lo que va a contar como participación? ¿Qué hay que hacer? Ok, la siguiente clase va usted a checar el libro en la página 14, lo que es lenguaje de programación y programa. Lo va a leer y usted va a anotar lo que entendió de esos 2 puntos, porque la próxima clase voy a preguntar al azar. Ok, está muy bien. Gracias. Gracias a ustedes, más tarde les subo la grabación y el libro ya lo tienen ahí en sus evidencias. ¿Esto sin qué? Gracias a ustedes, que pasen un excelente fin de semana. Igualmente, hasta luego. Gracias, hasta luego. Bye. Bye, hasta luego.